Para saber más acerca de qué sucederá con las materias primas ha venido Francisco Blanch, del Bank of America. Bienvenido, me alegra verte en persona. Gracias, igualmente. Hace rato dices que el Brent podría alcanzar los $120. ¿Cuál será el tope? Bueno, creo que lo primero que diría es que la crisis del mercado petrolero aún no ha llegado. Y no es algo que digo a la ligera, porque durante los últimos 18 meses más o menos, hemos estado en una crisis mundial masiva de gas y de energía. Podemos ver esta crisis energética reflejada en los precios del gas natural en Europa, que llegan cerca de los $500 por barril de petróleo equivalente. Y recientemente, debido a todas las interrupciones que generó Rusia, también hemos visto que los precios del carbón térmico han subido a $100 por barril de petróleo equivalente. Entonces, si vemos algo que es básicamente arena o tierra en una barcaza y que cotiza a $100 por barril, y luego vemos que el petróleo está cotizando a 120, ya no parece tan caro. Así que creo que todavía no alcanzamos el pico. La presión económica continuará, pero lo único que diré es que, a pesar de que los precios del combustible están cada vez más elevados en el país, Estados Unidos está mucho mejor que todos los demás, porque recuerden, también estamos viendo al dólar alcanzar valores récord en este último tiempo. Es decir, tenemos un dólar increíblemente fuerte, con precios de materias primas fuertes, lo que significa que los precios de combustible en Europa y Asia y en cualquier otro lado están mucho peor. Ese es el gran problema. Así que, creo que podremos ver un poco de destrucción de la demanda en la situación económica actual. Pero hay que remarcar que los precios tienen que hacer mucho trabajo, porque no tenemos los suministros necesarios. Hace unos momentos usaste la palabra crisis. Si aún no llegamos a eso, ¿cómo se ve la crisis en tu mente? Bueno, dependiendo de qué suceda con las sanciones europeas sobre la energía rusa, podríamos ver tal vez que los precios suban a $150 por barril, tal vez un poco más, pero no creo que sea un problema de 3 o 6 meses. Necesitamos solucionar el lado del suministro, y es algo muy difícil de hacer. No se trata solo de rendimiento. Recuerden que el sector energético ha tenido muy mal rendimiento en los últimos años. Sufrió 3 mercados bajistas en el 2016, 2018 y 2020. Así que no se trata solo de recomprar acciones. La historia no juega a favor de los inversores en energía. Entonces, cuando dices que no es un problema de 3 o 6 meses, ¿te refieres a que es un problema que durará más de 3 o 6 meses? Sí, creo que estamos frente a un problema de varios años. Dependerá de si la situación entre Rusia y Ucrania se resuelve o no por sí sola, y de si el comercio con Rusia se normaliza en el transcurso de los próximos 12 a 18 meses. Y realmente, el gran desafío aquí es que para arreglar el lado del suministro, debemos brindar orientación a las industrias sobre cómo vamos a lograr la transición energética. Porque dejamos de invertir en combustibles térmicos, en parte debido a los bajos rendimientos, pero también porque se suponía que íbamos a conducir vehículos eléctricos a finales de año. Y también es cierto que, al mismo tiempo, nos olvidamos de invertir en metales. ¿No es cierto? Es cierto, podemos culpar a las petroleras por las recompras, pero ¿por qué invertirían en algo que todos quieren eliminar? Eso es lo difícil de comprender. Entonces, ¿eso significa que habrá un solo pico a 150 o será un aumento sostenible a 150? Porque incluso si se resuelve la invasión de Rusia en Ucrania, no puedo imaginar que, de repente, Europa diga genial y vaya a comprar petróleo ruso al valor de mercado. Bueno, es un gran punto. Definitivamente necesitamos aumentar nuestra inversión en el sector energético. Uno de los desafíos, como mencioné, es el precio del barril de gasolina en Europa. Antes de estar a $500, tuvimos un pico a 350, y antes hubo otro a 250. Eso ha derribado la demanda europea de gas 3 veces en el transcurso de los últimos 9 meses. Y otra forma de pensar en esto es que buscábamos que este año, en el transcurso del 2022, la demanda de petróleo a nivel mundial creciera 3,5 millones de barriles por día. Estábamos buscando volver a los 100 millones de barriles por día. El desafío es que no hay suministro. Solo podemos aumentar la demanda en 2 millones de barriles por día en lugar de 3,5. Y para desacelerar el crecimiento de la demanda, necesitamos un precio más alto. No hay existencias, hay mucho dinero en la economía. La gente quiere gastar, comprar, pero no hay oferta. Entonces, para reducir la demanda, necesitamos un precio más alto. Eso está pasando. Puedes llamarlo estanflación. Yo lo llamo no hay suministro. No hay existencias, así que los precios tienen que hacer el trabajo por nosotros.
Me gustaría que hablemos un poco sobre cómo es la mecánica real que se necesita para obtener moléculas alrededor del mundo. Europa necesita desesperadamente gas de todo el mundo, y por el escenario que estás planteando, no vendrá de Rusia. ¿Qué tan al límite dirías que se encuentra la actual cadena de suministro de gas? Acaba de haber un gran incendio, con un impacto significativo en términos de precios. Estamos tratando de exprimir cada molécula que podemos a través de las plantas de licuefacción actualmente. Y si es así, ¿qué tan volátil podría ser el ambiente? ¿Qué tan fácil será derribar la narrativa de la cadena de suministro? Mira, te diré esto. En el verano de 2020, el gas TTF europeo costaba $1. En marzo de 2022, el TTF europeo costaba $80 por MMBTU. Pasamos de 1 a 80. Se puede ser más volátil que eso. Casi parece una criptomoneda a esta altura. Es un entorno increíblemente volátil, porque tenemos un sistema de suministro muy desordenado. Necesitamos expandir la capacidad de exportación de GNL. También necesitamos expandir la infraestructura de almacenamiento en Estados Unidos, en Europa y en Asia, y tener más capacidad de gasoductos. Para ponerlo en contexto, la cantidad de gas que Europa le compra a Rusia equivale a la cantidad de gas que China y Japón compran de los mercados mundiales de energía cada año. Ahora bien, no es posible que de la noche a la mañana empecemos a producir el equivalente a 2 Qatares. Aunque eso nos permitiría cortar el gas ruso del sistema de suministro europeo, sería algo bastante difícil de hacer. Así que mira, sé que no te estoy dando muchas buenas respuestas aquí, pero creo que los precios hablan solos. Para contestarte, la volatilidad de los mercados de materias primas seguirá siendo increíble. Porque como digo, vamos a ver más inflación, más volatilidad, más riesgos de base. Esto a su vez implica riesgos para la estructura de plazos de los mercados de materia prima. Riesgos para los precios en las diferentes regiones y de diferentes materias primas, maíz versus trigo, gasolina versus petróleo. Todos pueden ser muy volátiles. Me alegra que menciones eso, porque MLive hablará de materias primas esta semana, y se enfocarán en cuáles serán los productos de mejor y peor rendimiento en la segunda mitad del año. Es difícil elegir, con todos los problemas de suministro que hay. Así es, hay muchos problemas, y eso dificulta la elección. Aún así, creo que el gran problema aquí está en cómo hacer para abordar esta cuestión desde el sector energético. Los precios del carbón son muy caros, y creo que en algún momento obtendremos una respuesta del sector del carbón. Aunque las elecciones que hubo en Australia pueden afectar la oferta del segundo exportador más grande del mundo, tal vez podamos obtener algo de alivio con eso. Si tenemos un invierno cálido, el gas natural de Estados Unidos podría ser la materia prima con peor desempeño, porque a pesar de que ahora está a $89 por MMBTU, el clima cálido en el invierno hará que baje a $3. Ese podría ser uno, creo, en el lado de la energía, donde obtenemos mucho alivio. Pero para eso dependemos del clima y si ahora me preguntan, ¿estamos al límite? Sí, estamos al límite. Me refiero a que hay suministros de energía limitados, el crecimiento sigue siendo muy sólido y China sigue con confinamientos. Creo que las materias primas con mejor rendimiento, si China sale del confinamiento, podrían ser el combustible para aviones o algunos de los metales que habían bajado porque China estaba reduciendo la demanda. Eso es lo que creo yo. Y luego, por supuesto, está el problema de los alimentos, que es mucho más difícil de pronosticar debido a lo que Rusia está haciendo con los sectores agrícolas ucranianos. Así que no creo que los problemas desaparezcan e incluso creo que una recesión no será la solución. Creo que veremos algunas recesiones en diferentes partes del mundo. No creo que esta sea la solución que esperamos, porque no hay mucha sustitución en la economía porque todo está muy ajustado. Entonces, incluso aunque la demanda baje un poco, eso no va a resolver el problema de varios años que tenemos por delante.